Está relampagueando. Hay que quemar la cancha de River. Están los cascarudos. ¡Woo! Ahora sí ponemos a Mercedes Sosa de vuelta, que te interrumpí, Ahí. Mati. Así haciéndose un matecito. Y bueno, vamos a hablar de Adrián Suárez. No hacer. Adrián Suárez, justamente lo que no tenemos que ser. No tenemos que ser las comedias románticas No estadounidenses. Las clichés, con todos los clichés y todo. No. Bueno, yo banco igual el chiste de Gachi, Pachi, todo de Sagitario, ¿eh? Claro, sí. Hay un tema que se está hablando mucho del Eternauta. Supongo que algunos han visto la serie o han leído la historieta de qué trata el Eternauta, que justamente trata de un grupo de amigos que se encuentra en la casa de uno jugando al truco y de repente empiezan a ver cómo cae una nevada tóxica del cielo y todos los elementos electrónicos se apagan. Ya no funciona nada y están encerrados ahí y no pueden salir. Sí. Entonces, para ver qué está pasando, se les ocurre hacer un traje, el cual se pone el protagonista, Juan Salvo, y sale a la nieve, así todo protegido, para buscar armas, así, comida y todo lo necesario para sobrevivir a eso y de paso descubrir qué es lo que está pasando Y en la ciudad de Buenos Aires. Salvar a su hija, que es la motivación principal. Y salvar a su hija también. Esa es la motivación, eso no lo nombré porque es la motivación de la serie. En la historieta, justamente, Ajá. él está hablando de la historieta. No, estoy hablando de las dos en realidad, porque las dos apuntan a eso mismo, justamente, de que hay una nieve tóxica y tienen que saber qué pasa. Eso. Pero justamente en la historieta muestran que él vive con su esposa, vive con la hija, Sí. y todo sucede en la casa de Juan, no sucede en la casa de Favali, como en la serie. Para los que no saben, el Eternauta está basada en una historieta de los 50 de acá de Argentina de Héctor Oesterheld. Héctor Oesterheld. Y bueno, siempre ha sido un clásico dentro de la cultura argentina. Y no conocía solo a nivel nacional, también a nivel mundial. A nivel Muchos mundial, la han alabado sí, esa sí. historieta. Y la verdad, ahora tuvimos la posibilidad de ver finalmente esto en pantalla, que nosotros lo creíamos imposible. No, claro, sí. Creíamos imposible. Era ver un esto. sueño. Ajá, la mencionan en los simuladores. La mencionan Ajá. en los simuladores. Muy bien, Alexa. He estado viendo los simuladores. Bien. Excelente, Alexa. Pero claro, o sea, es como que siempre apareció algo imposible, o sea, por el nivel de producción que tenía. Y finalmente, como que gracias a su director y a Netflix hemos logrado como llegar a eso. Sí. Y su director, que es Bruno Stagnaro, director de la serie Ocupas, de Un gallo para Esculapio y la famosa película Pizza y Rifazo. Ahora nos trajo el Eternauta con una visión suya y la verdad, yo quedé impresionado. La verdad que no, es una producción de calidad, de nivel. Siendo así, una producción argentina, no digo que por eso sea una inferior, o sea, no es como que estoy minimizando el cine argentino, sino en el sentido de decir, tiene su propia impronta y se nota que es una producción argentina. No está hollywoodizada, por así decirlo. A pesar de que se nota como que tiene inspiración de películas de Hollywood, Sí, obvio. no quiere caer en el Hollywood así de... Claro, no es una peli apocalíptica, no es una serie apocalíptica genérica, Claro, sino que tiene su propio sello. ajá, claro. Tiene su propia personalidad, es único. Tiene su propia personalidad, tiene identidad. Tiene identidad, eso justamente. Lo que lo hace mucho más cercano a nosotros. Porque si hubiesen hecho una peli de... Es como si Hollywood hubiese agarrado el Eternauta y lo hubiese adaptado, no hubiese sido lo mismo. No, ¿entendés? la verdad que no. Para nada. Entonces esto la verdad que nos emociona muchísimo a todos los seguidores del Eternauta, ¿eh? Porque Sí. es un sueño hecho realidad, es un sueño hecho cumplido. realidad, es verdad. Sí, me acuerdo que yo la leí así con 11 años y dije, esto está espectacular. La verdad que me gustó mucho, no me volví un super fan, pero sí me había gustado cuando la leí, así que... Sí. Y obviamente después cuando iba creciendo me iba dando cuenta de las razones por las cuales no se hacía esta peli, era justamente porque el cine argentino no podía sustentar semejante producción. No, claro, sí, era algo que la excedía. No sé si tanto que la excedía, sino que no sé, porque... no importa. Es que sí, se ha ¿Cuántos? pasado durante años, creo, y esta se ha trabajado durante años. Años, desde mucho antes de la pandemia. mucho antes incluso. de la pandemia. Pero bueno, De hecho- no me hacía pauta como en la serie. Vos claváis. Falta la... Claro. Falta Y es el- que la serie se me pegó tanto, ¿sabes cómo? Como la gotita. Se me pegó tanto como la gotita. Es verdad.
Y es verdad. Encima está tan limpia, tan bien hecha, que pareciera que le hubieran echado lisoform. No, Ya está, no Vos podemos- sabés cómo está buena la serie, te dice, te sentás en el silloncito y te tomás un Blue Label. Un Blue Label. o si no, te cebas unos CBC. Unos CBC. Toda la publicidad también que tiene la serie, está muy gracioso. Ajá, lleno de publicidad. Pero bueno, justamente No yo pasa quería nada. hablar de un tema que se habló mucho y justamente Netflix tiró un video en YouTube de eso, que es el tema del que todos están hablando, esta serie, que justamente rompe con el héroe clásico, que es el héroe colectivo. El héroe colectivo. El héroe colectivo que tiene que ver con que no solo tenemos un único héroe, sino que tenemos muchos héroes. O sea, Sí. que es un héroe en conjunto en realidad. Ujú. Son muchas personas en una sola. Y eso como que es como muy interesante la parte por la que va, porque además puse como unos ejemplos. Bien, Mati, estuviste re atento. Justamente quise poner estos ejemplos porque me Míralo. parecieron bastante cercanos. A ver, para empezar quiero hablar del juego del calamar, porque en la primera temporada del juego del calamar vemos a todos divididos, así como personalidades distintas, pero que se van sosteniendo entre ellos porque se dan cuenta de que hay un peligro ahí, que son los juegos esos mortales, en los cuales no les importa a ninguno de ellos. Ujú. Y es como que se van sosteniendo ahí entre ellos hasta formar un grupo solo que hace que se salven entre ellos. Por ejemplo, hay una, no puse imagen, pero hay una parte donde el protagonista, el que está en el medio, justo en el juego de la muñeca, ¿viste? En el que se tienen que mover ahí con... Sí, no la he visto la serie, pero sí sé que- Sí, pero en un momento él se está a punto de caer así, y cuando se mueve, o sea, le tienen que disparar y matarlo. Ajá. Y agarra a uno y lo sostiene. Ah, Y es mirá. como que se quedan así Eso. quietos, así, mientras lo tiene sostenido ahí. Sí, sí. Es como que te das cuenta ahí que también está la idea que tiene el Eternauta. Nadie se salva Nadie solo. se salva solo. Y es como que eso me gustó mucho. Ya en la segunda temporada el personaje entiende eso y quiere trabajar con todos diciendo quiero salvarlos a todos. Bien. Y es como que ese es un rol parecido al que tiene Juan Salvo. Exactamente. Es justamente eso lo que quería decir, porque si bien es verdad que el mensaje de la serie es un mensaje de unir fuerzas y de colectividad, no significa de que no hay un protagonista clave, que es Juan Claro. Salvo, pero creo que cuando se refiere al héroe colectivo se refiere a que cada uno tiene su aporte fundamental en la solución del conflicto, Claro, en la defensa de la ciudad de Buenos Aires. claro. Y acá es que en la segunda temporada Porque- justamente pasa algo parecido en el juego del calamar. Claro. Porque es que la primera vez, o sea, como que en un momento toman las armas, spoiler, toman las armas y se enfrentan a su enemigo. Ajá. No voy a decir qué pasa después, pero es justamente, o sea, que te das cuenta que juntos, o sea, podrían vencer al mal mayor que los amenazaba. Claro, porque no es que, a ver, no hablo del juego de calamar porque no lo he visto, pero en el Claro. Eternauta no es que bueno, es todo un grupo, una masa que protagoniza la película, sino que por supuesto cada personaje tiene su propia identidad, su propia individualidad, pero todos son héroes en cuanto que todos son responsables de un bien común, de un mismo objetivo, de un mismo propósito. Claro. Y eso es lo que rompe. Porque, a ver, el concepto de héroe es que el héroe sirve a su comunidad. Y en este sentido es buenísimo porque todos los personajes del Eternauta sirven a la comunidad. En ese sentido todos se convierten en héroes. Es verdad. Y también por el hecho de que pelean por un fin mayor más allá de sus propios intereses. Claro. Por eso la serie arranca, o sea, como viendo los conflictos entre ellos, que se pelean así cuando están encerrados, yo tengo que ir con el traje. Claro, no, O- o sea, el principio de la serie es básicamente en un contexto donde cada personaje solo piensa en sí mismo. Bueno, de hecho, el personaje Favali, el Tano, arranca diciendo nosotros nos quedamos acá y nos protegemos nosotros Claro, y nos salvamos nosotros y no entra nadie, no sale nadie, qué sé yo. Y después como que entiende que para sobrevivir va a tener que abrirse. Y eso rompe con la idea individual de que, bueno, sálvese quien pueda, ¿entendés? Encima muchas veces cuando uno está o sea, uno se va a hacer algo solo, como que le pasa algo malo, me doy cuenta también. Sí, es La verdad. mayoría De de las hecho, veces. cuando Por ejemplo, cuando el Juan Salvo va a buscar a la esposa, él como que se queda en peligro porque le da la máscara a la esposa y él cundo sale se pone una bolsa y se empieza a quedar sin oxígeno y de no ser que llegaron los otros se salva. Claro. Y también en la parte del Ariel Saltán y algo así, cuidado con el cable, Mati.
el Ariel Staltani, que es el Omar, Sí. que cuando agarra y se va solo con el auto Ajá. y al final termina chocando, se queda en la parte de ciudad donde están todos los bichos y se queda atrapado en la iglesia. Bueno, de hecho, la primera persona que se muere, que es el ruso, se la manda él solito y También. es el primero a morir. Claro, Eh, pero claro, todos, o sea, como que tienen así su problema. O Sí. sea, que actúan solos y les pasa algo malo. Y es interesante porque incluso hay personajes, o al menos hay partes de la serie en donde se ve que hay comunidades, no comunidades, pero sí grupos armados, pero no tienen un fin propio, no, o sea, no tienen un fin único. Por ejemplo, cuando va a buscar a la esposa, que llega al edificio, que es el edificio que arranca el capítulo. Y Todos somos pelados. todos somos, claro, el edificio de los pelados. El edificio de los pelados. Bueno, y ahí arranca el capítulo y están todos debatiendo como en una reunión vecinal, y se ve que cada uno tiene como sus propios intereses, sus propias preocupaciones. No le importa lo que le pasa al vecino, no le importa lo que le pasaba al tal lado. Solamente a una le preocupaban los demás, Que era Elena. que era Elena, Ajá. que es la que le... Y que le justamente hace el cuando detalle del ascensor muy bueno. va ella con el Juan a pedirle ayuda, todos le cierran la puerta Le así como cierran- diciendo, perdón, no te podemos ayudar así. Ajá. Y ahí vos te das cuenta que si bien hay grupos en la serie de personas, no es un grupo colectivo. Ajá. Son simplemente masas. Masas que, qué sé yo, se unen, pero no persiguen un mismo propósito. Y eso también es interesante, como de entender, hace ahí la serie la diferencia entre una colectividad o un grupo colectivo, una sociedad, como en su sentido real, de una masa de personas o un grupo de personas. Eso también lo deja muy en claro la serie, para hacer la distinción de que no estamos hablando de sociedad como una masa de personas, sino justamente como un grupo de individuos que buscan o se orientan a un mismo fin, que es el sentido propio de la sociedad. Claro. O sea, el actuar en conjunto y no solo. Claro, o sea, entendiendo que son individuos, que son seres personales, Claro. pero que están comprometidos con un mismo bien común, con un bien común. Claro. Y también que su propia identidad, o sea, les va a permitir salir de eso porque no todos son iguales. Y cada uno tiene algo más así para aportar. Claro, exactamente, ajá. Claro, Favali no es Juan no es Omar Cada no uno- es Favali. Irónicamente, en el edificio son todos pelados. Claro, son todos pelados, por eso no se salvan. Por eso, son todos iguales, loco. Pero mira, o sea, justamente también, o sea, que trabaja mucho el tema de la soledad, porque hay muchas frases, o sea, que hablan de la soledad, justamente o sea, que tiran ahí. Por ejemplo, cuando va al tren y está toda la multitud de personas, está ahí, le piden ayuda, así le dicen, y le dice, estoy solo, así. Y una de las chicas del tren le dice, no podés estar vos solo. Ah, O sea, te das cuenta ahí Sí. que justamente esos Ajá. momentos así que... O Eso también sí, la es parte durísimo. en la que Elena dice, yo no voy a poder sola esta vez. ujú, O sea, cuando la va a buscar, sabe que no Sí. van a poder buscar a la hija así, dicen, yo no voy a poder sola, así. ajá. Y gracias a Juan que apareció, pudieron salir del Claro, no, edificio. sí, la serie siempre está ahí aludiendo a la soledad y que a la soledad es Claro. complicado sobrevivir en ese contexto. Claro, y por eso quiero cerrar un tema porque habíamos visto otra imagen antes. Mati, vuelve a la imagen anterior, porfa. Habíamos visto otra imagen de otra peli que puse que, Ujú. a ver, no es justamente lo que quiere demostrar Osterheld, el tema del héroe, porque cada uno tiene su peli individual en Marvel. Pero sí me pareció algo interesante porque acá como que hay algunas frases en Avengers Age of Ultron que tienen que ver con el tema de no trabajar solo. ¿Te acordás que al final hay una parte o sea, que hay un momento en que están discutiendo el Steve Rogers y el Tony Stark diciendo el tema de que no podían vencer a Ultron, o sea, que estaba desesperanzado Sí, Tony la famosa- y le dice que no vamos a poder vencerlo, pero, o sea, vamos a estar juntos, caeremos juntos, le La dice famosa Tony escena y él, que rompe el tronco. o sea, le dice, que le dice el Steve Rogers, o sea, que caeremos juntos, o sea, sin importar cómo que nos venza este mal grande. Y que al final justamente le da la razón así, Tony le dice, como dijo el abuelo, Como dijo el juntos. abuelo, juntos. O sea, que habla de esa colaboración entre ellos y es algo que también se muestra en muchas películas, en Escuadrón Suicida, en Comando de Criaturas, en Thunderbolt también. Bien. Que en las películas de superhéroes es un conjunto que te das cuenta que ninguno va a poder solo. Sí.
Y en Thunderbolt lo hace muy bien, que te hablo justo de la salud mental, la soledad, todo eso. Ajá. Y también hay otro, también quería tener en cuenta el enemigo de Age of Ultron. Ultron. Sí, la tecnología, la ciencia, que es algo que también toca el Eternauta. Bien. Ahora sí, Mati, volvamos a la siguiente. La siguiente no, la otra, la que sigue, porque del cómic ya estamos pasando a la serie. Ajá. Y justamente toca el tema de la ciencia, que la ciencia, o sea, como que te das cuenta, o sea, de que las cosas sobrenaturales que pasan no siempre tienen una lógica científica. Sí. Sí, la ciencia puede ayudar, pero no del todo. Por eso está la frase también, la que le dice Favali. No, sí, claro, la que le dice. La que le a dice ver. Favali, así de que la brújula, la brújula anda bien, lo que se rompió es el mundo. Ujú. O sea que la brújula empieza a fallar, a moverse para todos lados, y es como que le dice, o sea, hay algo mal en el mundo, o sea, por eso la brújula no anda. Pero después de que Juan salió afuera, se dio cuenta de que hay algo más, de que está rota, así una reja, así, sabiendo Sí. que hay algo, una bestia capaz allá afuera Ajá. que está acechando, y por eso le dice, más allá de tus teorías científicas, acá está pasando otra cosa. Eso es buenísimo. Es muy buena esa parte. Eso es buenísimo. Y bueno, también ahí está la cuestión de no la oposición al avance científico, sino justamente el entender de que la ciencia no lo puede abordar todo ni abarcar todo. Por supuesto que, nada, buenísimo, buenísimo. Bueno, pero pasando justamente, aprovechando que pasamos ya a la adaptación de la peli, hay una cuestión acá que a mí me gustaría aclarar en realidad, que es la cuestión de aquellos que criticaron la serie por decir de que había cosas que no pasaban o no aparecían en el cómic. Bienvenido al universo Marvel. Ay, ay, bueno, Ay, ay, ay. Estas cosas que pasan en los cómics. Es que sí, güey. no, pero siempre hay que entender de que en una adaptación el cine es algo independiente de la obra original. Claro. No vas a decir que El Resplandor es mala. Claro, Ahí, porque no se parece al libro. Porque no se parece al libro. Harry No. Potter me va a decir que Claro. no se parece Bueno, El Señor de los Anillos. Bienvenido. Crepúsculo. Crepúscula. Ay, No. bajo la misma Bajo estrella, la misma claro. estrella. No, siempre hay que entender que el cine se maneja con sus propios recursos y con su propio lenguaje. Entonces uno no puede pretender de que sea 100% fiel a la obra original. Sí, lo que puede buscar o lo que puede reclamar es que no respete el sentido o el trasfondo original de la obra, eso sí, por supuesto, pero que sea 100% igual a la trama, las situaciones, los detalles, no funciona así, no funciona así una adaptación para nada. Entonces siempre dejar eso en claro. Esto lo explicaba justamente porque vos hiciste el paso del cómic, de la historieta a la serie. Claro, porque cuando quise era para que comparara ambas, cuando lo dije al comienzo. Claro. Claro. Pero es verdad, no hay que poner a la adaptación. O sea, ninguna adaptación va a ser 100% fiel. No. Y no va a transmitir lo mismo, como vos decías con Tolkien. O sea, que no. No, más que- vale. que Porque al fin y al cabo... cada obra tiene su propia interpretación. Claro, exactamente. Al fin y al cabo una adaptación es una interpretación de la obra, entonces se maneja como la ha interpretado, o sea, totalmente. Claro. Pero... No sé, o sea, yo tenía otro tema para hablar también, pero no sé si vos querías cortar algo más. No, yo solamente quería hacer hincapié en algunas cositas que han criticado de la serie que me parece que no le hacen justicia a la serie, en realidad. Pero no sé qué ibas a hablar vos. No, yo principalmente ya quería pasar a la parte del enemigo, o sea, de los enemigos que aparecen en la historia. Pero no, o sea, no sé si tenías algo más antes de llegar a esa parte. O sea, porque... No, déjame hacer a mí las aclaraciones y después vamos a hablar específicamente de partes de la serie. Dale. Bueno, por un lado la cuestión esa de que los que han criticado diciendo que no se parece a la historieta, etcétera, bueno, totalmente tachadísimo. Segunda cuestión, que justamente esto lo vi hoy en una nota que hacen en Infobae, que uno de los entrevistados dice que no le gustó la serie porque está mal actuada. Mira, a mí
yo vi actuaciones que eran malas, pero yo dije, eso no le quita el mérito a Yo no la mayoría de sé las yo no sé si hay actuaciones muy buenas y hay actuaciones regulares. regulares, pero, o sea, no mal la hacía decir, boom, Claro, esto es no me terrible. parece que no me parece que hay una actuación que sea terriblemente o que una actuación que sea importante en la Claro. serie y que arruine No, totalmente o sea, de las la más serie. importantes es muy raro saber un No, momento para nada, porque al mal menos actuado. los personajes principales actúan bien. Sí, Hay una bueno, cuestión ahí. Darín claramente actúa re bien, Sí, César, bueno, justamente- César Troncoso como Favali. No, justamente el tipo de la nota decía que uno de los que actúa mal era Darín porque Darín no era Juan Salvo. No sé qué pretende la gente. Este tiene la idea de los que decías de la historieta para mí, porque muchos criticaban también el hecho de que de Juan que Salvo Juan- sea joven. Bueno, viste, Pero- no se puede, no. Es más, creo que es un acierto de que Darín de que hayan elegido a Darín como actor y bueno, haberle cambiado algunos detalles al personaje para ambientarlo al contexto de la serie. Claro, creo que Bruno Stagnaro en un momento dijo quiero un actor joven, por eso descartó a Bien, Darín, ajá. pero después pensó, claro, si quiero que este tipo sea como especialista en armas y eso, algo que en los 50 capaz podías lograr llegar a tener, pero en estos tiempos no. Sí. Por eso claramente dijo, ¿y si lo traigo así de Malvinas? Y entonces tiene que ser una persona mayor. Bien, Y sí. por eso apuntó a eso. Ajá. Lo cual está muy Aparte- bien. Por eso tu soldado, en tu casco de soldado. Claro. Malvinas, loco. Porque Malvina está presente en la serie, loco. Ajá. Malvinas. presente. No, eso. Vi un tuit muy bueno que decía, si hubiesen puesto a un treintañero, seguramente le tiraban los cascarudos con su late. Claro, Y exactamente. subía una historia a Instagram. No, loco. Pero No. encima porteño. Porteño, No hay forma. claro. No, más vale. Pero bueno, eso, de las malas actuaciones, pasa que están los estándares de esperar una actuación, están los estándares de Hollywood, de creer de que una buena actuación es una actuación desenfrenada a lo DiCaprio, o qué sé yo, que en una escena dramática se tiene que llorar y gritar como hacen en las pelis dramáticas de Hollywood, cuando en realidad en la mayoría de las producciones argentinas eso no pasa. O sea, más allá de, qué sé yo, uno pretende que sea como Relato Salvaje, en Erika Rivas en Relato Salvaje o en El secreto de sus ojos. Y la verdad que no, la mayoría de las producciones argentinas, y la mayoría de los argentinos también, somos bastante inexpresivos al momento de movernos, al momento de hablar. No sé qué más pretenden, no sé qué más esperan. Claro. Eso me parece que es un... Yo puse algo parecido así de que no me gustaron algunas actuaciones y que después dije, bueno, pero no somos Hollywood, y lo malinterpretaron en los comentarios de mi reseña pero en Instagram, pero no era justamente con la Sí. intención de que se malinterprete. no es mala, no estamos diciendo que no estamos minimizando el cine argentino, sino al contrario, manejarnos con los estándares del cine argentino, que son estándares muy altos, solamente que la gente quiere que el estilo argentino sea como el estilo de Hollywood. Y después tenemos comedias románticas cliché de Adrián Suar, Que- parecidas a las de Estados Unidos. Que encima son comedias románticas como las de Estados Unidos, en donde no se actúa ni siquiera bien, entonces no hay ni una cosa ni la otra. Eso, y también el tema de los errores de guión. Por ejemplo, muchos criticaban, por ejemplo, de que cómo funcionaba el audífono de Ricardo Darín, si Ajá. supuestamente las cosas... Es verdad, no, el aparato electrónico A no ver, andaba bien. yo creo que por un lado eso no perjudica la calidad de la serie, y por otro lado es Bruno Estañaro. Bruno Estañaro, Estañaro, déjalo tranquilo. o sea, vos si viste Ocupas te das cuenta de Bruno Estañaro, esos detalles como que... Se le pasan. Se les pasan, pero no les da tampoco importancia. Se centra más en algunas cuestiones. Incluso las mejores producciones argentinas son las que más errores tienen. Bueno, Ocupas, los simuladores. ¿Te das cuenta? Bueno, El secreto de sus ojos también tiene sus incongruencias adentro. Pero no... Son detalles que no hacen a la trama. Y el cine justamente argentino, por un lado, contempla más allá de estos detalles, se fija más en otras cuestiones, y por otro lado son los errores que hacen al cine argentino. Es más,
En los simuladores, ¿te acordás que aparecen siempre los micrófonos? Sí, viste, Sí. bueno, no importa. Claro. Es más, o sea, el Volver al Futuro tiene más incongruencia que el Eternauta y es considerada una película Hasta Star Wars histórica. también. Que Y Star Wars también, que así tiene que el tema de que las naves espaciales, los disparos no se podrían escuchar en el vacío y todo eso. Y bueno, pero bueno, te adaptás al mundo, al universo de la película. ajá. Sí, no, más vale, no sé, hay expectativas, no sé si expectativas demasiado altas, expectativas totalmente irreales de cómo una producción argentina debería ser. Ese tipo es un crack. Yo contemplando el hombre que quiero ser en un futuro. Qué gran personaje. Sos favorito. chat, pero acaso sos así de chat. Qué crack me puse a leer de vuelta el Eternauta y veía a Tano y dije, este tipo la tiene re clara. No, y le hicieron igual muy acá, bueno. que Muy- la tenga re clara. Encima que creo que es una de las mejores actuaciones de la serie. O sea, el chabón se enoja, el chabón se asusta, el chabón llora. No, la verdad que es un tipazo, ¿eh? Muy bueno, muy bueno. A ver, quiero leer qué dice ahí el comentario acá. Dice, cuando vemos una serie yankee pensamos o tenemos el contexto para sacar si está representado un registro natural de expresión. No estoy entendiendo la pregunta, ¿eh? ¿Cómo dice? Cuando vemos una serie yankee pensamos o tenemos el contexto para sacar si está representado un registro natural de expresión, suspendemos nuestro juicio. No estoy entendiendo. No, yo tampoco. Bueno, No le concedo Replantea- su cine. A ver, replantea un poquito. replantea un Luis. poquito y ahí vemos si te podemos responder. Eh, Bueno, Creo que sería como que si vos ves la serie, decís, bueno, esto va como lo decían ustedes, si tienes razón que el audífono de Darín sigue funcionando después de que todo se rompió, ¿viste? Es como que si juzgás a esta serie, igual que las otras que dice ahí Yankee, mm, tipo más o menos sí. creo. Creo. Pero nos está pero que lo mande de vuelta. Sí, Que lo sí, mande sí. de vuelta por la duda. Bueno, eso también por otro lado que también iba a decir es que también comprendamos que esta primera temporada es introductoria, es decir, hay muchas cosas que todavía no se terminan de explicar, que no se terminan de cerrar. No pretendás que te expliquemos toda la serie en una temporada. Claro. Se cayó el coso. Pero bueno, eso y una tercera cosa que me parece la más importante, que es... bueno, no, eso también iba a decir que hay que comprender que la serie que está acá, como bien dijimos, es un fenómeno, o sea, es importante para el cine argentino no solamente porque es un fenómeno mundial, sino como porque, como dijimos, tiene una calidad única y también es un avance a la ciencia ficción en Argentina. Entonces, por eso mismo hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, lo último que quería decir, y con esto ya te doy la palabra a vos, es el trasfondo político de Eso la también, serie. sí. A ver, que ha existido. Algunos se han puesto en la vereda de decir, no, que la serie. Podemos distinguir 4 veredas. Uno que se ponen del lado de la vereda de decir la serie es una alegoría de la lucha comunista y de la lucha de izquierda, bla, bla, bla. Otros que al contrario dicen, no, la serie es una crítica a los zurdos, a la izquierda, a los cuca, bla, bla, bla. Otros que se ponen en la vereda de decir la serie la han yanquilizado, entonces pierde como el mensaje principal de la historieta. Y otros que dicen, es una serie. Disfrutar, cállate y disfrutar. Me parece que las 4 veredas están muy mal. 4 veredas sería ya una cuadra. Porque no se contempla o no se está analizando cine sin entender cuál es la esencia del cine. Que acá vamos a hablar de nuevo, que lo hicimos en el primer canal, que es la diferencia entre alegoría y simbolismo. ¿Sí? Y lo vamos a dejar bien en claro y la gente lo tiene que tener bien en cuenta, así nos dejamos de joder, muchachos. Porque, a ver, por un lado, la serie, al ser adaptada al siglo XXI, porque recordemos que la historieta es de los 50, al ser adaptada al siglo XXI nos hace entender de que el mensaje, o al menos la trama de la serie, de la historia, es totalmente simbólica. Y no es ni alegórica ni metafórica, porque si fuese una alegoría o una metáfora no podría ser adaptada al siglo XXI. ¿Por qué? La alegoría y la metáfora es
un signo, o al menos una idea, que solamente se puede, que tiene ya su interpretación adentro, ¿sí? Entonces es algo que simplemente significa o se refiere a una cosa, a un significado. Esa es la alegoría, la metáfora. Entonces muchos creen de que el Eternauta sí o sí es una alegoría, una metáfora de la izquierda, o que es una metáfora de la derecha, es una metáfora de la lucha con el capitalismo, pero no es, como dijimos, no es alegórico, sino es que es simbólico. ¿Y cuál es la diferencia acá? Que lo simbólico es, como explica Tolkien, me olvidé la palabra. Ay, ¿cómo es que le dice Tolkien? Ay, me olvidé. Que se puede interpretar, o sea, de distintas formas. Sí, ¿no? pero tiene una palabra, hay una palabra específica para eso. El simbólico tiene la cuestión de la aplicabilidad, que es que el significado se puede aplicar a distintos, el símbolo se puede aplicar a distintos significados. Claro. Entonces, no se puede pensar de que el Eternauta es una trama que aplica solamente a un significado, ¿sí? ¿Por qué? Porque los valores que maneja el Eternauta son universales, o sea, va más allá de los partidismos políticos, va más allá de los contextos históricos, va más allá del contexto social o de alguna situación social, lo que sea. Que esto lo expliqué en el post que subí a mi Instagram. Síganlo, Decime Negro. Eso mismo. Yo no quería meter spam, pero bueno. Estamos hablando del Eternauta, no podemos no meter spam. No, sí, obviamente. Bueno, esto es lo que explicaba yo. O sea, es algo que va más allá del contexto social, del contexto de los partidismos, va más allá del contexto histórico. Porque son valores, valores como el heroísmo, la solidaridad, la unión hacia la fuerza, la valentía. Todas esas cosas van más allá de la izquierda a la derecha. Entonces no podés cerrar la serie. Que sí es verdad que el Eternauta con el tiempo se fue convirtiendo en un ícono de cierto partido político. Pero bueno, como explica justamente Bruno Estañaro, el director explicó, agarró y dijo, sí, que está la interpretación esta de que es una alegoría de la lucha de izquierda, qué sé yo. Y Bruno Estañaro dice, pero yo me baso en la primera edición, el primer tomo, la primera edición del primer tomo, que dice que es totalmente, o sea, no es un panfleto izquierdista, ni es un panfleto político. Entonces no podemos encasillarlo en... Es solo una historia. Es solo una historia. Estás contando algo nomás. No, pero... No querés buscarlo así como apuntar a ese lado tampoco. ¿Entendés? Pasa que es una historia, pero tiene un sentido simbólico. No es que es solamente una historia y te sentás ahí como pochoclo y claro, pero querés apuntar más al tema de la historia, o sea, nomás, obviamente vos podés darle así como tus símbolos, o sea, para que la gente pueda interpretarlo de tal modo, o sea, sí, como, porque siempre vas a tener tu visión así cultural con la que has crecido, con la que te has formado, y bueno, a veces se te van metiendo ahí. Es una historia simbólica que puede ser interpretada. No necesariamente ser interpretada, pero puede ser interpretada en de varias maneras, de varias formas, desde varias miradas, desde varias perspectivas. Puede interpretarse desde lo histórico, desde lo cultural, desde lo político, desde lo científico, como quieras. Pero bueno, no podemos encasillar o cerrar la serie solamente a una perspectiva o a alguna interpretación. Es importante entenderlo, porque si no se entiende que el cine tiene esa naturaleza simbólica, se termina, por un lado, criticando, ¿sí? Se termina criticando porque se cree que la serie es solamente esto, o se termina minimizando diciendo, bueno, es solamente una serie, no hay que darle tanta interpretación. Claro. Cuando en realidad no tiene que ser ni una cosa ni la otra. Tiene que estar en un punto medio. Un punto medio en donde vos entendás que tiene un valor simbólico, que puede ser analizado, pero que no está encasillado en alguna u otra perspectiva.
Claro. Porque al fin y al cabo, como te digo, los valores que maneja son para todos, son universales y van más allá de lo contextual o lo individual. Eso. Y eso. Y eso, bueno, como dijiste vos, es una serie que rescata también el sentido trascendente del mundo, en el sentido de que hay algo más allá que no conocemos y que trasciende los análisis científicos. Eso es muy bueno también, Claro. muy tradicional. Claro, pero, o sea, yo quería hablar de eso, pero primero quería ir a la parte del enemigo para que se entienda por qué eso después es importante. Bien, espera, ¿Por qué? para que quiero ver. 15. Sí. A ver, dice: veo mucha gente que no le concede a la serie esa suspensión de su juicio crítico que sí le concede a series de habla inglesa. Totalmente, ajá. Es que es una cuestión muy susceptible también. O sea, vivimos en. Que ojo, por supuesto que Muy bien dicho eso. ¿El autor es el único que puede interpretar su obra? Obviamente no. Obviamente no, por supuesto, más vale que no. De hecho, si el autor si el autor le concede una sola interpretación a la obra, o si el autor tiene que sentarse al lado de la obra y explicarla, entonces no está entendiendo el sentido del arte. Bong Joon-ho. Yo no quería decirlo, pero no, pero bueno, eso que sí es verdad que obvio, hay buenas intenciones de querer buscar el adoctrinamiento en todas estas obras culturales, pero bueno, hay que siempre trabajar objetivamente, o sea, desde lo que lo que el ámbito es, ¿entendés? O sea, no podés ir con un escudo y una espada y criticar cada cosa solamente porque, qué sé yo, porque el autor tuvo cierta postura política, ¿entendés? Eso es ser un resentido, o sea, es ser totalmente un renegado, es estar siempre a la defensiva y bueno, no pasa eso. Pero bueno, sí, perdón, seguí. No, es que porque ya estamos justito de tiempo, así que quería tirar rápido mi tema y de ahí vos vayas acotando si querés también. Sí, la hermana Wachowski también lo hace. Sí, las hermanas Wachowski también, en Matrix. Por eso Matrix no me gusta tanto. Pero bueno, Claro. no importa. Sí. Pero bueno, se le puede dar como cierta interpretación. O sea, que las Wachowski expliquen eso, puede ser. Pero también creo que le puede Sí, sacar ahí. pero bueno, una vez que el autor hace la aplicación de la obra, pierde toda. sí, es como que Claro, es como palabra, es como autoridad. Claro, ¿entendés? O sea, ajá. es el autor, entonces así. claro, qué triste. Bueno, ¿qué se va a hacer? Ay. En fin, Sí. yo quería pasar a la otra parte que es como ya llegando al final de la serie, pero entre el medio y el final de la serie, que serían los 3 últimos episodios, Sí. donde aparece el tema de los enemigos. ¡Qué planazo, amigo! Para Mati, buscame ahí si querés acá esto para no complicarte, pero buscame así imágenes de los cascarudos por ahí, creo. Porque ahí es cuando aparece el enemigo, que son los cascarudos, que son justamente la verdadera amenaza. Eso que decía de que acá hay algo más que tus teorías científicas, que es justamente una invasión a la Tierra. Una ¿no? invasión de una otredad. Claro, acá tenemos al cascarudo solitario acá sentado en la esquina pensando cómo fui tan gil. Oh. Claro, y acá tenemos justamente al ejército de El cascarudos. ejército de cascarudos. Y hay algo que chabón. trabaja mucho la serie, que es el tema de Me o sea, cae con esa escena. con 2 colores, ¿viste? Sí, Hay 2 colores que destacan muchísimo en la serie, que son el rojo y el celeste, el azul. el azul. Ajá. Claro. Para mí me gustó mucho eso también porque el rojo, esta escena, ¿qué te hace recordar? A mí me hace recordar una película. A mí me hace recordar al Rey León. A Rey León, justamente. Cuando están las llenas marchando así con Scar. Pero vos es me estás justamente igual. diciendo que Bruno Estañaro le agarró y dijo: todos se ven el Rey León ¿Vieron esta antes escena de Rey León? de grabar. Claro. Para Interestelar, Christopher Nolan, vean Odisea en el espacio. Claro. Bruno Estañaro, vean el Rey León, Vaya el Rey muchachos. León. Boys. Pero claro, o sea, mirá, o sea, es justamente eso. O sea, el enemigo te lo muestra así como mentes formadas, mentes conectadas con una sola cosa. O sea, como habla del control, justamente. Sí, es totalmente. De cómo se ven controlados, de cómo todos marchan en fila, así. Y creo que ahí también como que se le prende la lamparita a Juan y dice, esto no es solo, o sea, esto no puede ser que los bichos que actúan como criaturas salvajes de repente estén marchando así. Se da cuenta que hay algo más atrás. Es buenísimo porque Juan Salvo, teniendo un pasado militar, lo lee o sea, ves esa situación, la interpreta y dice:
Acá, evidentemente, esto es un ejército. Sí. Entonces, bueno, está todo cierra. Todo cierra, que Juan se dé cuenta, que Juan lo entienda. Claro. Y bueno, ahí, bueno. Sí. Es que justamente, o sea, como que el rojo siempre ha tenido como una representación así de la violencia, del mal, así. Claramente, de la ambición, el peligro también. Y bueno, o sea, como que se hace destacar. Y después poneme la foto donde están las personas así en rojo, donde ya están todas formadas, que sería en el último episodio. Ahí también te lo muestra. O sea, ahí te das cuenta también que sí. Qué buena. Realmente. No, esa no. La otra. Que es esa que están todos. Están todos formados y encima hay cascarudos también formados. Te das cuenta ahí que todo se trata, o sea, del control. Del control también. Ay, los malos. Y claro, o sea, el mal. Pero, o sea, después como que, claro, pero te das cuenta. Ahora poné la parte de la glorieta, si la tenés. Te das cuenta que también te muestra quién tiene el control. Te muestra quién tiene el control, ¿eh? Y ahí te muestra esa imagen, que es justamente la diferencia, que te muestra lo rojo, porque ¿sabes qué representa lo azul? Que lo vemos en la nieve también. ¿Qué? Lo desconocido. Lo desconocido. Lo que no sabemos. Muy bueno. O sea, tiene que ver justamente con eso. O sea, muy bien. es como la búsqueda, la parte interior así de decir hay algo negativo detrás también. Y es algo que también se saca del color azul en el cine. O sea, que hay algo así que no sabemos. Y justamente ahí te muestra al verdadero enemigo. Poneme la foto de la mano, que te muestra a los manos. Claro, los manos. Bueno, el verdadero enemigo. Y que te muestra cómo ellos son los que tienen el control. Que detrás de toda esa multitud, de esa gente así violenta, de estos robots, por así decir, controlados, hay algo detrás operando. Algo que no sabemos, hasta que de repente se nos revela, ¿sí? El azul como que siempre tenía un significado acá y acá como ya que se da a entender. La revelación del azul, la revelación de que como la nieve también, los paisajes eran fríos, azules y todo. Sí. Pero también Juan Salvo tiene el color azul, si te pones a pensar, porque tampoco lo conocemos bien. Nosotros nos decimos, ¿por qué tiene esas visiones, todo eso? Y es ahí cuando también nos damos cuenta. Pero antes de llegar a Juan Salvo, me olvidé de algo. Hay alguien que justamente habla del control, así, de cómo las mentes así se vuelven apoderadas por una sola cosa. Y es de un director que siempre hemos hablado justamente de lo robotizado que estamos, de cómo la sociedad se ha vuelto así mecánica. ¿Y quién es ese director? Uy, hay mucho. Edgar Wright. Edgar Wright. Sí, hay una imagen de dos películas, una que te muestra un director en un círculo así en el medio, fíjate. Te muestra un tipo en un círculo en el medio, que son dos imágenes divididas. Mira. Justamente la película esta, que es The World's End, que te habla del control, o sea, de cómo también estas máquinas, que es color azul, también, bien. O sea, quieren controlar a los personajes y tenerlos bajo su poder. Para quien no sabe, esta es una película de comedia de Edgar Wright, gran director de Shaun of the Dead, de Hot Fuzz, de Baby Driver, Las Nine Soho. Que en esta película muestra un grupo de hombres, de amigos de la juventud, que quieren vuelven a su pueblo natal para hacer una búsqueda, así, un recorrido por bares, así tomando cerveza. Es rarísima la trama, es muy graciosa. Es una atracción turística en donde vas a ser vas tomando una cerveza por pub, o sea, por bar. Es todo un camino. Ajá. Y bueno. Y está muy buena. Pero justamente detrás hay un giro que se dan cuenta que el lugar está siendo controlado por personas robots, por así decir. Que ahí te muestran ahí cómo se ven esas personas y que las empiezan a perseguir. Vi el final del Eternauta y directamente pensé en es muy Edgar Wright, o sea, un pensamiento muy Edgar Wright, que también lo usa en Shaun of the Dead, en Hot Fuzz, la relación con el control. Claro. Bueno, sí, hay otras películas igual relacionadas, no solamente pero es que usa Edgar Wright porque justamente tiene su mirada ahí. Y bueno, después si queremos ir a uno más de terror, hay otra imagen, Mati, que se ve a alguien señalando. Tenemos que apuntar a una peli que justamente es Los usurpadores de cuerpos, que esa también habla sobre el control, de cómo tratan de escapar de las personas. Y acá hago la comparación justamente porque se basa un montón en esa. Yo decía en mi reseña que se basaba mucho en esa, en Odisea en el espacio también, por la música, o sea, muy Interestelar también, grande Federico Jussitt. Muy buena, o sea, como que también habla del control, así, esa película. Y bueno, en la serie se nota mucho el paralelismo que le quiso buscar. Es verdad. Mirá, no me había dado cuenta. Y bueno, o sea, ya teniendo en cuenta toda esta idea del control, también hay que tener en cuenta de otra cosa. Y es como tu búsqueda, o sea, de vos mismo, de tu propósito. Porque, o sea, te decía, el personaje de Juan está vestido azul porque no entendemos qué es lo que le pasa detrás.
Después nos damos cuenta que estuvo en Malvinas, de que tiene las islas, pero todavía sigue la duda de por qué tiene esas visiones. Y aún así también vamos desarrollándonos y ahí es como que junto a él vamos descubriendo la verdad. Vamos descubriéndolo. Porque él tampoco sabe, o sea, bien qué es su propósito hasta que se da cuenta de que todo esto yo lo he vivido, sabe quién es el enemigo, Ajá. empieza a darse cuenta de todo. Y por eso justamente después está como la señal de la señal trascendente que tiene que ver, ahora sí poneme la imagen de la estatua que hay una luz roja, que tiene que ver justamente con la iluminación, por así decirlo. No. Me di cuenta, o sea, después de volver a ver la serie, que en la glorieta se ve al tipo, al personaje, al Manos. Sí. No me había dado cuenta y es igual al de la historieta. La imagen Claro. de San Jorge es Claro, tremenda. pero esa no es una que pasamos mucho antes. Esa. No, Uf, no. Un poco más antes de esta, más. Esa. esa misma. Esa justamente, que es como la opuesta a una imagen que viene después, que tiene que ver con el tema de la fe, de cómo la fe se ve, o sea, como traspasada, o sea, como que el mal, que es la luz roja, o sea, como que ha como vencido a la fe. Ajá. Y después en la otra imagen, ahora sí poner la siguiente, se ve como Juan contempla eso y se da cuenta. Y después ve al ejército de cascarudos y todo. Bien. Y cómo se ve vencida. Pero también hay como otra representación, que es algo que Juan debe tener en cuenta, que es el sacrificio. Sí. Y te lo representa con una imagen que también es atravesada. Ajá. Que ¿cuál es? Andaba la parte de la cruz. La cruz, que acá es cuando tira el cigarro y te das cuenta del tema del sacrificio. Eso mismo te iba a decir, dije, porque es buenísimo, porque en esa escena se ve, Que hay un también momento, atraviesa así. Claro, hay un momento de esa escena en la que se ve es una como bola de fuego. Pero no es una aceptación así de la derrota, es una relación con el sacrificio, de ya Pero decir, vos viste a que- través de mi sacrificio yo puedo ganar al enemigo. Pero claro, o sea, vos viste que en la... Y Jesús, que se sacrificó para salvarnos, por Pero- así decir, esa relación No, que hace. es tremendo eso. Y la primera escena es la bola de fuego detrás Ujú. de la cruz, atravesando de arriba para abajo. A la estatua. Ajá. No, acá en el mosaico. Ajá, sí, Y que también después, aparece. y el cigarrillo, cuando atraviesa, que es cuando tiran y queman la iglesia, el cigarrillo va de abajo para arriba. Es como una respuesta. Como una contradicción. Claro, es como decirle, Y yo dije, o sea, es como una batalla contra eso. O sea, y es a través del sacrificio, porque justamente está la cruz ahí como Y bueno, diciendo de hecho, el cigarrillo que es acá, mejor. spoiler, el mendigo y la monja se sacrifican para salvarlos a Juan, a Favali Que y a los otros. Dato no menor, no es un mendigo, es un veterano de guerra. Es un veterano loco. de guerra El encima. hecho de que la monja y el veterano de guerra se sacrifiquen lo hace Místico. Ajá, mística tiene una pura, mística detrás. Dios, patria y monogamia. Pero justamente también ahora vamos a lo último, con lo que ya cierro, que es la imagen de San Jorge. Ahora sí, buscame la estampita primero, La estampita de San Jorge. que Sí. tiene que ver que Háblame justamente un poquito es un de eso. llamado que ya le tenía, o sea, como que ya tenía él, Ajá. la relación de vencer al mal, o sea, era su propósito, que siempre lo tuvo desde Siempre hace lo mucho tuvo. tiempo. Ajá. Y justamente hay uno de los personajes, que es el que aparece en Ocupas, que le dice, Don, no le esquiva la fe, el dragón anda suelto. El trabajo. Ahí es cuando ve la estatua, ahora sí anda la parte de la estatua, Mati, Mamita, que es que se da cuenta, o sea, que la estampita siempre estuvo ahí presente Siempre porque se da estuvo cuenta ahí. de que él tiene el propósito de vencer a ese mal. Es ahí cuando Juan se da cuenta de que no tiene que salvarse él mismo, sino que también tiene que colaborar en el propósito de salvarnos a todos. Muy bien. Y es como que ahí se da cuenta de su verdadero propósito y por lo cual decide ir a ese viaje y a convencerlo a Favali de ir también. Lo que es el cine, amigo. Ujú. Lo que es el cine. Claro. Pero bueno, o sea, eso era principalmente lo que quería buscar. O sea, la relación de lo del control, que tiene que ver con los enemigos, así de que en realidad todo tiene que ver con el control, o sea, de que siempre hay un enemigo mayor. Y de cómo, o sea, ante un mal mayor siempre hay que tener la idea de que tu sacrificio tiene que valer también, o sea, que vos tenés que ayudar y tenés un propósito que dar en ese grupo, en ese héroe colectivo. Sí. Y de esa forma es que también tenés que tener así como la revelación de decir, yo tengo el propósito de vencer este mal, yo también soy parte de esto. Y ahí es cuando tenés la relación del verdadero héroe. Muy bien. No sé si querés aportar algo más. No, rapidito. yo quiero destacar el último comentario que hicieron ahí, que hizo Bicicletas Saladas, que dice, al principio pensé que la imagen de la monja sacándose el velo, porque antes del sacrificio la monja se saca el velo que es símbolo de virginidad y de
voto de virginidad. Pensé que era desacralizante. Después recordé la interpretación de que Cristo desposa a la iglesia en la cruz. Es decir, la monja consuma su matrimonio sacrificándose como Cristo. Y es todavía más sacralizante aún. Y totalmente cierto, loco. Totalmente cierto. Muy cierto, muy cierto. O sea, la monja sigue a Cristo hasta el final y lo hace a través del sacrificio. Muy bien, muy bien. Muy bien, Muy loco. bueno, muy bueno. Dios. Pero bueno, la verdad, este fue nuestro análisis, nuestra charlita hablando del Eternauta. Humilde opinión, humilde La verdad que interpretación. muy buena serie. Yo le di un 9 de 10, Juan le dio un 10 de 10. 10 de 10. Genialidad y total. cerremos todos los estadios. Bruno Stagnaro, crack. Te amo, Bruno. Bruno, tipazo. un Esperando tipazo. la segunda temporada. Vamos, vamos. Pero en fin.